Bien, el verso que voy a utilizar como referencia es Romanos 11:36, que es una doxología, ¿no?, que Pablo hace a Dios, y dice así, ¿no? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, amados hermanos, aprendámonos este verso por esta semanita de memoria y volvemos a repetir, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Empecemos entonces con la primera parte. Nuestro mensaje consta de 3 partes, según la homilética, la teoría de la prédica. He organizado de estas 3 formas nuestros mensajes. Un contexto para poner el contenido de lo que es el entorno del pasaje. Un contenido que en este caso va a tener 3 partes, el contenido, el principio, la providencia y propósito, porque de Él el principio, por Él la providencia y para Él el propósito, ¿no? Son las 3 partes que vamos a desarrollar y por último tendremos la conclusión. Así está organizado el mensaje. Bien, entremos primeramente en contexto. El otro día, viendo la televisión, tuve la ocasión de ver, aunque empezada, una película cristiana que decía un amor inquebrantable. Esta película recrea la historia verídica, es una historia verídica de un muchacho de 14 años. Este muchacho es tragado en un lago de hielo y después de permanecer 15 minutos dentro del lago, sale inconsciente por 45 minutos. Prácticamente el muchacho estaba desahuciado, se le habían complicado muchas cosas, pero gracias a la oración de una comunidad cristiana y su familia, revive prácticamente de una manera milagrosa. El pastor de la iglesia a la que asistía este muchacho y sus padres hicieron posible toda una cadena de oración que prácticamente lo revivió al muchacho y recuperó. Un milagro, y es un milagro real, sucedió, si mal no recuerdo, el 2015. Después de aquello, el muchacho asistía a su colegio y la maestra de su escuela un día lo hace quedar en el aula y le dice llorando, ¿no? Y le pregunta al muchacho, le pregunta, ¿por qué Dios elige salvar a algunos y a otros no? El muchacho se queda absorto y no tiene respuesta. ¿Por qué algunos mueren con el COVID y otros no, por ejemplo? No tenemos respuesta. Esta pregunta ronda la cabeza de toda la humanidad y nos reta a preguntarnos el por qué suceden las cosas y cuál es el propósito de todo. La pregunta es sumamente compleja y es un misterio al cual el hombre no podrá responder. La única respuesta posible es la soberanía y la voluntad de Dios, nuestro creador, quien da propósito y objeto a nuestras vidas. Nos preguntamos hoy en día, ¿por qué el coronavirus sigue presente? Pese a todos los intentos casi infructuosos del humano, de su ciencia y tecnología, que no están logrando resolver el problema y no pueden contrarrestar la pandemia. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, sigamos. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién le aconseja a Dios? ¿Quién le dio algo a Dios para que Él pueda responder? La respuesta es nadie, mis queridos hermanos. Entonces, en este contexto, vamos a analizar este verso que hemos puesto
porque de Él y para Él son todas las cosas, vamos a analizar el libro de Romanos. En el libro de Romanos está escrito este verso. El tema es central de todo el libro, es la justicia de Dios. Es un libro muy poderoso que les sugiero que esta semana, por favor, le echen una leidita. Son 16 capítulos, pero sumamente, es un resumen, alguien lo dijo, de toda la Biblia, básicamente. El tema central es la justicia de Dios. El autor es Pablo. La fecha en que fue escrito fue del 56 al 57 después de Cristo. Su contenido. El contenido lo podemos dividir en 5 partes fundamentales. Del capítulo 1 al capítulo 3, más o menos, trata el problema de la justicia. El problema de la justicia. Del capítulo 3 al capítulo 5, más o menos, la provisión de justicia. Del 6 y el 8, el poder de la justicia. El 9 al 11, la promesa de justicia. Y del 12 al 16, el patrón de justicia. Todo el libro habla de justicia, desde el problema hasta el patrón de justicia. Es un libro súper completo e interesante, donde se resumen muchas doctrinas, la martiología, la soteriología, sobre todo, ¿no? La doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. Concretamente, nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 11, y del verso 25 al 35, lo que Pablo hace es hablar de la restauración de Israel. No se olviden que en algún momento yo les he dicho que Dios va a restaurar al pueblo de Israel. No lo va a dejar así. No sé si el último mensaje que di hablamos sobre el terrorismo, les recalqué claramente que Dios va a restaurar al pueblo de Israel. Es su pueblo elegido y lo va a hacer. En el verso 36, que es el verso que nos concierne, es una pequeña doxología, pero voy a leer el verso del verso 33 al 36. A ver, más bien voy a pedir la ayuda de alguien de ustedes que están con sus Biblias con seguridad, que me lea del verso 33 al verso 36. A ver, por favor, si alguien me puede colaborar leyendo, ¿no?, el versículo, el libro de Romanos, capítulo 11, verso 33 al 36. Son 3 versículos. 4 versículos, perdón. Por favor, a ver, alguien que me pueda colaborar. Romanos, capítulo 11. Adelante entonces, por favor, Oscarito, ¿no? Sí, amén. Adelante. Romanos 11, 33 a 36. Ya. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Gracias, Oscarito. Amén. Con la palabra de Dios. El pueblo de Israel rechazó al Señor Jesucristo. Y la promesa de Dios siempre ha sido el de redimirlos y restaurarlos. Esta promesa, amados hermanos, sigue en pie. Dios no ha terminado con Israel. Está llegando el tiempo en que la ceguera de Israel se va a acabar y van a reconocer al Mesías, a pesar que Israel rechazó al Mesías. Y en estos versos que acabamos de leer, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Quién puede refutar a Dios? ¿Quién puede decir, no, pues no debería haber elegido al pueblo de Israel? ¿Lo eligió? ¿Quién puede decir, por qué ha permitido Dios que haya esta pandemia? Dios habrá permitido por algún motivo especial. El porqué de eso. ¿Quién puede decir quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le aconsejó a Dios? ¿Quién le aconseja? ¿Quién puede decir quién le dio algo a Dios y ahora tiene que recibir recompensa? Nadie, hermanos. Nadie. Dios es soberano y dueño de todo. Y lo bueno es que estamos en manos de un ser justo, maravilloso, bondadoso, amoroso, afectuoso,
pero justo. Entonces, en esta parte que se acaba de leer, ¿quién va a entender la muerte del Señor? ¿Quién va a entender la muerte inclusive de Jesucristo, que ha sido el medio por el cual nosotros podemos llegar a la salvación? ¿Quién puede entender, amados hermanos? Nadie. Si la ciencia se está devanando los sesos por responder a esta pregunta, creo que está perdiendo su tiempo, porque la sabiduría de Dios está más allá y más arriba. Entonces, Pablo a estas preguntas responde de esta manera. Da la respuesta en el verso 36, 11:36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. De él significa pertenencia. La palabra de, la proposición de significa pertenencia. Por significa de dónde viene, causa. Y para significa propósito. Y eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Así que pasamos al siguiente punto, que es el contenido. La primera parte del contenido es el principio de él, la providencia, por él y el propósito, para él. Bien, empecemos con el primer punto, contenido. El primer punto es principios, y es la primera parte del versículo. Romanos 11:36, porque de él son todas las cosas, de él. Aquí la clave de la proposición es la palabra de, ¿no? Que quiere decir pertenencia, ¿no? ¿De quién son todas las cosas? De Dios. Y demostremos, Dios es la fuente, es el origen de todas las cosas. Él es el principio, Él es el primero, Él es el primario, Él es el diseñador de todo y no necesita ayuda de criaturas pecadoras como nosotros. De Él son todas las cosas. Analicemos un poco más. ¿De qué depende de que nosotros hayamos recibido todo lo que viene de Dios, de su dádiva? Ahí está la creación. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice. Si nosotros parafraseamos este verso de Génesis 1:1, podemos decir, al inicio produjo Dios, el Dios supremo produjo lo elevado, los cielos, y lo firme, lo terreno, lo mundano. Él creó todo, esa es su dádiva, es su generosidad, es lo que Él ha manifestado para la humanidad, para que nosotros podamos tener y disfrutar de esa creación tan hermosa y que lamentablemente cada vez lo vamos destruyendo. Y miren, hermanos, algo grave, ¿no? Que a pesar de todo lo que Dios nos ha dado, esa dádiva que ha tenido con nosotros, no sabemos reconocer. De hecho, el ser humano no es capaz de cuidar el planeta, de esa dádiva hermosa que ha hecho. No es capaz de cuidar la atmósfera, de cuidar el cielo, de cuidar la tierra. Y eso es lo que está pasando con la humanidad. Esta mañana leía otra noticia que probablemente, ojalá no sea cierto, porque las noticias también a veces son mentiras encubiertas, ¿no? Sí. Otro virus más terrible que el coronavirus. Dios quiera que no. Pero ¿quién puede entender? La ciencia, el otro día el ejecutivo de la OMS dijo que no hay solución al coronavirus salvo la vacuna que la vacuna es una solución. Ni siquiera saben todavía el alcance de lo que es la vacuna. Lo han hecho en tiempo récord. Todavía no sabemos el alcance. Cuando alguien pregunta hasta cuándo va a estar inmunizado uno que se hace vacunar, puede ser, la respuesta es esta de la ciencia, puede ser unos meses, puede ser un año, tal vez un poco más. Esa es la respuesta que tiene el ser humano de pura incertidumbre, ¿no?
Dios nos ha dado todo. Nos ha colocado toda la humanidad, todo lo que es la tierra, para alimentarnos, el aire para respirar. Somos totalmente dependientes. Nadie puede creerse independiente, totalmente soberano, nadie. Solo Dios es soberano. Ahora bien, esto que Dios ha hecho de Él, porque de Él viene todo, ¿no? Esa dádiva tan hermosa que nos ha dado, lo ha hecho por su poder. Él ha creado todo de la nada, de su poder, viene de su poder. La palabra poder en el griego es dunamis, dunamis. De ahí viene la palabra dinamita. Cuenta la historia que el que inventó la dinamita era un científico llamado, un industrial en realidad que se llamaba Alfredo Nobel. Inventó la dinamita, seguramente con buenos propósitos, con buenas intenciones, pero lamentablemente la dinamita ha sido usado de muy mala manera, su poder destructor más bien, ¿no? Y Nobel, arrepentido por este descubrimiento, pues instauró lo que se llama hoy día el premio Nobel, donde se premia a personas que han contribuido a la paz, que han contribuido al crecimiento de la economía, de la ciencia, etcétera, de la tecnología, ¿no? Y de la literatura, etcétera. Fue su remordimiento, quién sabe, por haber creado, ¿no?, la dinamita, por haber descubierto, porque en realidad nada crea el hombre, solo lo descubre. Pero Dios tiene el poder de creador de todo. Y la palabra dunamis es justamente referido a eso, a ese poder. Si nos recreamos en el Salmo 33, 6, 9, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Este salmo es hermoso porque nos está mostrando el poder de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando Dios hizo, lo primero que hizo es la luz, dijo, y sea hecha la luz. Lanzó su palabra con poder para que sea hecha la luz. El Salmo 33 dice, no, por la palabra es el acta, el mandato, la sentencia de Jehová. Fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por su aliento. Su aliento es el ruach en hebreo, que quiere decir su ánimo, su espíritu, su aliento de vida que sale de su boca. Recordarán ustedes en el libro de Génesis, cuando Dios creó al hombre, lo hizo de barro, lo modeló de barro, pero en un momento determinado se acercó y le sopló aliento, le sopló su espíritu y lo hizo a su imagen y semejanza, por el aliento de su boca. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él tiene el poder de hacer todo. Él tiene el poder de quitar esta enfermedad. Alguien dirá, ¿y por qué no lo hace? Es que nosotros no entendemos el por qué. Probablemente Dios esté pensando en sus pensamientos más altos, como dice Isaías. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Él está tratando de mandar un mensaje a la humanidad, una reflexión, para que totalmente dependamos de Él. Pero la humanidad no entiende, no comprende. Leemos cada día mensajes. Esta pandemia nos está enseñando, estamos aprendiendo que dependemos de todo. Hay que, sin embargo, a la primera oportunidad que tenemos, viva la pepa, como dice, ¿no? Jauja. Hacemos fiestas, hacemos todo. Ya nos importa. No aprendemos. La verdad que el hombre no aprende. Y el libro de Apocalipsis es tremendo en eso. Dice, cuando vean las catástrofes que vengan, ¿no?, el hombre va a seguir duro de corazón y va a seguir blasfemando contra Dios como lo hace hoy en día, negando el poder de Dios. Pero Dios no puede ser burlado, amados hermanos. Por otro lado, ¿por qué podemos afirmar que de Él son todas las cosas? Porque todo es su diseño. La palabra diseño, pues quiere decir, Él ha dibujado todo.
Él ha formado todo con un propósito. Cuando nosotros diseñamos algo, tiene que ser con algún propósito y Dios lo ha diseñado de esa manera. Leamos Romanos 9, 20, 21, dicen. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo tomó, al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿O qué no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Este verso es espectacular en el sentido de que nos abre los ojos a algo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para que alterques, para que contradigas, para que disputes, para que repliques con Dios? ¿Quién eres tú? Así está diciendo la Biblia. Y miren lo que dice después. Dirá el vaso de barro al que lo formó. El vaso de barro le va a decir a su alfarero, ¿por qué me haces así? ¿Por qué me has curvado en esta parte? ¿Por qué me estás modelando de esta forma? No, el vaso de barro calladito acepta al alfarero tal cual lo va a hacer. Y nosotros no tenemos la capacidad de contender contra Dios. Dios tiene el poder de hacer vasos para honra y para deshonra, como dice. Él tiene el control de todos, hermanos. Entonces, este versículo, esta parte del versículo, la primera parte, me ha hecho pensar cada vez con más profundidad en el sentido de que todo le pertenece a Dios. Todo viene de Él. Y nosotros no somos quien para contender con su ciencia, con su conocimiento. Nuestra ciencia, nuestro conocimiento es prácticamente incipiente, prácticamente nulo frente al conocimiento de todas las cosas. Por eso Pablo se atreve a decir básicamente estos tres elementos fundamentales, ¿no? Que vamos a repetirlos. Estamos al merced de su dádiva, de su poder y de su diseño. Pero alegría debemos tener por aquello, porque ¿quién puede ser tan dadivoso como Dios? ¿Quién puede tener poder como tiene Él? ¿Quién puede diseñar lo que Él ha diseñado, la naturaleza y todos los elementos con los que nosotros podemos contar para sobrevivir en este mundo? Bien, esa es la primera parte del verso, porque de Él. Pasemos a la segunda parte del verso, providencia. Y para Él son todas las cosas. Y para Él son, perdón, es la segunda parte. Por Él son todas las cosas. Estamos en la segunda parte. Porque, ver, y por Él son todas las cosas. Bien, la preposición por aquí, ¿no? Nos sugiere que Dios es la causa de todo. Dios no solamente es el creador, sino es el sustentador y es el gobernador providencial de todo. Es el gobernador, es su providencia. La palabra providencia en latín es providere y en hebreo es pronoia. Quiere decir todo lo que viene como un suministro para bien de alguien. Dios nos suministra, nos provee, nos está dando todas las cosas. Él es el proveedor. No vivimos en un sistema de realidad cerrada, sino que Dios tiene que darnos todo. No estamos fuera de los límites del poder de Dios. No estamos fuera de los límites del poder sobrenatural y cuidador de Dios. Dios no es un espectador pasivo como creen los filósofos, que está viendo cómo la humanidad sufre y no interviene. No, Dios es un espectador activo. Por Él son todas las cosas. La divina providencia, la providencia de Dios, es un acto continuo de provisión de todas las cosas. Dios continuamente, por su providencia, está dando las cosas al ser humano. Así que, amados hermanos, estemos felices de su providencia. Ahora, esto de la providencia
tiene tres aspectos que vamos a analizar. Primero, es su decisión. Es su decisión. Dios ha decidido en su voluntad dar todas las cosas. La providencia de Dios tiene que ver con su decisión de ayudar y de sustentar al ser humano. Leamos Daniel 4:35. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad, según su propósito. Dios obra en el ejército del cielo y obra en los habitantes de la tierra. Y no hay quien lo detenga. Por Él son todas las cosas, amados hermanos. Segundo, la providencia tiene que ver con su decreto, con su soberanía. La soberanía es aquel atributo de Dios, aquella condición de Dios, donde Él puede decidir y hacer lo que Él quiere. Pero lo bueno, que lo que Él quiere es santo y justo. He ahí el problema. Isaías 45:6-7. Para que se sepa, miren, escuchen esto, ¿no? Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, dice Dios. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios es el que crea la paz y permite la adversidad. Hoy en día está permitiendo que esta enfermedad del coronavirus siga vigente. Y en Bolivia que estamos tan perdidos, tan lejos de Dios. Una paradoja impresionante, ¿no? En Bolivia se puede predicar la palabra de Dios, hay libertad, pero lamentablemente se practica muy poco de la palabra de Dios y estamos en un sistema sincrético, más bien de donde la cultura y la religión se han juntado para hacer una mezcla horrible, ¿no? que va con la idolatría. Eso es lo tremendo, ¿no? Como siempre les he dicho en alguna oportunidad, los bolivianos nos vamos a ir al infierno con nuestra cultura, haciendo coa, bailando llamerada, diablada. Ese es el tema fundamental. No sabemos aprovechar lo que Dios nos ha dado. Él permite esta adversidad. ¿Por qué permite? Porque quiere que reflexionemos. Él ha decretado muchas cosas porque quiere que reflexionemos. Pero a veces no reflexionamos, hermanos. Seguimos confiando en el hombre, en la supuesta ciencia, en la cultura, en los sistemas ideológicos. Seguimos confiando en esas cosas y dejamos de confiar en Dios. La batalla que tenemos, como lo dije algún momento, no es con armas, es con fe, amados hermanos. Si la fe subsistiera en el pueblo boliviano, sería pues diferente. Finalmente, Dios es el dueño del destino. El destino es el lugar donde vamos a ir cuando muramos. Y solo hay dos lugares donde usted puede ir, donde cualquiera de nosotros puede ir. Se llama cielo o infierno. Se llama paraíso, se llama lago de fuego. Y la Biblia es muy rica en exponer todo este principio de que aquel que muere va a ir a uno de estos lados. No hay lugares intermedios como el purgatorio. No existe. No existe, amados hermanos. El destino es la determinación. Efesios 1:11. Escuchen. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, ¿no? La palabra predestinados, prelimitados, quiere decir limitados de antemano, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
Dios tiene en sus manos el destino. Alguien podrá decir, uy, ahora ¿dónde están mis ideales, mi pensamiento, todo? Dios conduce todo eso para bien y nunca va a ir contra tu voluntad. Si tú no lo quieres a Dios, Él no te va a obligar. No te va a obligar. C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, tiene un dicho muy fabuloso que me gusta mucho. En la humanidad hay dos tipos de hombres, dice. Aquellos hombres que hacen la voluntad de Dios, los que están determinados por Dios, y aquellos hombres que hacen su propia voluntad, o sea, lo contrario. O sea que el mundo no está dividido por ideologías, está dividido por personas que hacen la voluntad de Dios y por personas que no hacen su voluntad. Y es cierto, hermanos. A ver, reflexionen ustedes, pónganse a pensar. Nosotros mismos como cristianos que estamos en la palabra de Dios, ¿no? Nos preguntamos, ¿hacemos la voluntad de Dios o hacemos nuestra propia voluntad? Muchas veces decimos, desde mañana me pongo las pilas y voy a hacer lo que Dios dice. En la noche sucede algo y al día siguiente estamos haciendo nuestra propia voluntad. Son dos actitudes que definen al mundo. Si nosotros intentamos vivir cada día agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros, Cristo murió por nosotros, por Él podemos tener salvación, por Cristo, no por nuestras propias obras, entonces creo que tendremos un destino muy hermoso al lado de nuestro Padre. Entonces, no se olviden, Dios en su decisión y su voluntad define todo, Él es su decreto y el destino de todas las cosas. Y alguien me dirá, si puedo cuestionar esto, ¿quién entenderá la mente del Señor? Le responderemos, nadie, porque de Él y por Él son todas las cosas. El tercer punto, propósito. Y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así termina esta hermosa doxología. La palabra doxa en griego quiere decir gloria y doxología es lanzar algo para la gloria de Dios. Un dicho, algo, un aforismo, un proverbio para la gloria de Dios. Y Pablo termina este capítulo 11 justamente con esto, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí se cumple una de las 5 solas, soli deo gloria, ¿no? Solo para la gloria de Dios. Así debe ser, ¿no? El propósito. Entonces, el propósito quiere decir, ¿para qué vivimos? Dios ha creado al ser humano para algo. Pero no es solamente para que el ser humano disfrute, sino para que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Porque para Él es la gloria por los siglos de los siglos. A ver, analicemos esto. Todo lo que hagamos debe ser hecho para su provecho, para el provecho de Dios, ¿no? Todo lo que hagamos debe ser hecho para el provecho, para la prosperidad. Proverbios 16:4. Escuchen. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Dios ha permitido todo con un propósito. Todo tiene un propósito y un provecho. Inclusive esta pandemia tiene un provecho, tiene un propósito, amados hermanos. Debemos confiar en aquello. Debemos confiar en la palabra de Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, es decir, ha creado el hombre para su gloria. Cristo ha muerto, sí, dice, ¿por qué ha muerto Cristo? ¿O para qué ha muerto Cristo? Algunos nos responderán y dirán, para salvar a la humanidad, para traernos salvación, para mostrar su amor. Evidente. Pero yo creo que el primer principio es para restaurar la gloria de Dios. Todo es para su gloria.
y si nos ha salvado, y si un día nos va a dar un nuevo cielo y una buena tierra, es para su gloria. Y no es porque Dios sea egoísta o sea ególatra y que quiera vanagloriarse en su propia gloria. No, todo Él lo ha creado para su gloria porque Él es el ser eterno, es el soberano, es el amante rey de todo el universo. Entonces todo tiene un provecho. ¿Se acuerdan hace rato que hablábamos del diseño que Dios ha hecho? Él ha diseñado todas las cosas para un propósito, amados hermanos, su provecho. Segundo, para su prestigio, para su dignidad. El nombre de Dios es digno y cada vez es mancillado, pisoteado, blasfemado por toda la humanidad. Presidentes blasfeman contra el nombre de Dios. Soberanos deshonran a Dios, desprestigian a Dios. Le dicen cruel, le dicen de todo, sin entender bien qué es lo que Dios ha hecho, sin entender bien quiénes somos, antropocéntricamente quién es el hombre. No entendemos. Pero Dios es santo para mantener su prestigio y debe hacerlo. Isaías 43:7, escuchen. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Para gloria mía. ¡Qué prestigio! Hermanos, ustedes pueden perder prestigio ante los hombres, pero a nosotros nos debe importar el prestigio ante Dios. Debemos llevar con honra ese nombre que tenemos de cristianos. Es un privilegio, es un prestigio para nosotros ser cristianos. El mundo tal vez peyorativamente pueda decir, los cristianos son así, asá. No importa, hermanos. Tenemos en la frente, como alguna vez le dije a alguien, un letrero que dice Cristo. Llevo un letrero en la frente, ¿no? Ese letrero es Cristo, cristiano. Y no nos vendemos ni nos alquilamos. ¿Verdad, hermanos? Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Dios va a hacer todas las cosas porque no quiere que su nombre sea mancillado. ¿Verdad? Y Él va a lograr su propósito. Si nos ponemos en una guerra contra Dios, vamos a perder. El hombre va a perder siempre con sus religiones, sus filosofías frente a lo que Dios es, porque Él es el soberano. Es el que tiene en sus manos, es el creador de este universo y es el único que puede controlar lo que sucede. Por eso, hermanos, esta mañana les mandé después del devocional el modelo que seguimos para orar, ¿no? El modelo casa. Está en un videíto muy pequeñito, como este modelo casa, que quiere decir, ¿no? Confesar, adorar, suplicar y agradecer, lo apliquemos cada día orando a nuestro Dios, utilizando su palabra en el Espíritu, pidiéndole siempre su magnanimidad, su misericordia, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si nos sometemos humildemente a lo que es Dios, a no desprestigiar su nombre, a honrar ese nombre que Él tiene, como Él dice el Salmo, uno de los salmos que dice, ¿no? Toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre, dicen. Eso es lo que debemos hacer, amados hermanos. Además, todo es para su placer, para su gloria, para su agrado. Nosotros vivimos para agradar a Dios, no para agradarnos a nosotros mismos, ni agradar a otras personas.
vivimos para agradar a Dios. Nuestra vida en comunidad, nuestra vida en familia, nuestra vida en compañerismo, nuestra vida en sociedad debería ser para agradar a Dios, para darle gloria a Él, para honrar ese quinto principio que dice soli Deo gloria, solo la gloria de Dios. Isaías 61:3. Escuchen. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gloria suya. Qué hermoso es vivir para la gloria de Dios. Qué hermoso es hacer todo para la gloria de Dios. Qué hermoso es ofrecer. Yo ofrezco esta prédica, todo lo que hago para su gloria, hacerlo lo mejor que puedo, todo tratando de explotar lo que Él mismo nos ha dado para hacerlo para su gloria, para que Él sea gloriado, para que Él sea honrado, para que Él sea alabado, para que Él sea adorado. Romanos 9, 22, 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Había dicho hace tiempo, en varias partes, siempre he ido recalcando que Israel es el pueblo elegido de Dios. Pero Dios ha tenido tanta misericordia que no solo ha dejado toda esta doctrina de salvación, esta misericordia, esta doctrina de la piedad en manos de los judíos, sino que lo ha ampliado hacia nosotros que somos los gentiles, o sea, no judíos. Y por eso Pablo ha sido elegido para predicar el evangelio a los gentiles. Amados hermanos, por eso hemos recibido, para eso hemos recibido el evangelio, para honrarlo a Él, para glorificarlo a Él en todo lo que hagamos. Si tenemos que comer, si tenemos que hacer coser lo que sea, una aguja o lo que sea, hagámoslo todo para su gloria. Cuando entendamos este concepto de hacer para su gloria, nos limitaremos de hacer cosas malas contra la humanidad, contra la tierra y contra todo. Entonces, amados hermanos, en esta semana no quiero que se olviden que Dios es el soberano de todo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas, porque para Él es la gloria por los siglos. Concluyamos este mensaje de la siguiente manera, como conclusión. ¿Cómo podemos resumir todo lo que hemos dicho hace algunos momentos? Primero, observamos algo, ¿no? ¿Por qué suceden las cosas? ¿Quién puede entender la mente de Dios, su consejo y voluntad? Si a mí me preguntara por qué suceden todas esas cosas, no sé. Les contaba que en alguna oportunidad fui a un funeral donde murió el papá de una amiga y la amiga cuando llego al funeral se me abraza y me dice, ¿por qué, Rafael? ¿Por qué? Mi respuesta siempre fue, no sé. Lo único que sé es que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, ¿no? Eso es lo único que puedo responder. No voy a ser soberbio en intentar responder y resolver un acertijo que no corresponde con nuestra propia sabiduría y con nuestra propia ciencia el responder. ¿Qué propósito habrá habido en la mente de Dios para que esa persona muere? ¿Qué propósito habrá habido en la mente de Dios para que hoy día sigamos con el coronavirus? ¿Qué propósito habrá habido para que alguien gane las elecciones o lo que sea? ¿Por qué Dios permitió aquello? Hay un propósito, amados hermanos. ¿Por qué suceden las cosas? Porque hay un propósito para Dios. ¿Quién puede entender la mente de Dios? Nadie. No sabemos por qué. Y repito, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén.
Entonces, esto nos lleva a algo muy importante, a nuestra práctica diaria. Debemos vivir y andar como verdaderos cristianos. Eso significa ser de Cristo, pertenecerle. Reconocer que vivimos por Cristo porque Él murió en la cruz para darnos razón de vida y salvación, y que todo vivimos para la gloria de Dios. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, ¿no? Porque por Cristo soy, a ver, vamos a buscar Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, hermano, le doy un consejo cristiano que viene de la palabra de Dios. Trate de no inquietarse y no preocuparse. No es difícil, no es fácil. La preocupación yo lo divido en dos partes, preocupación buena y mala. Es necesario preocuparnos por resolver las cosas de una manera buena. Si estoy enfermo, iré al médico, preocuparme de esas cosas de una manera buena. Pero preocuparme de una manera mala es ponerme ahí, ay, ¿qué voy a hacer? Quejarme todo el tiempo y vivir así, creo que no tiene sentido, porque no voy a poder resolver el problema. Así que, amados hermanos, preocúpese de una manera buena de todas las cosas. No sea despreocupado e irresponsable en muchas cosas. Pero viva cada minuto y cada segundo honrando a Dios. Y va a ver que su vida va a cambiar. Hermanos, de corazón les digo, ¿sí? Vivan cada minuto, cada segundo, honrando al único, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Por tanto, eso nos lleva a que seamos obedientes. No hay un justo reconocimiento a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si no se manifiesta una total sumisión y obediencia a su voluntad, a esa voluntad que es agradable y perfecta. Por eso Romanos 12:1 dice, ¿no? ¿Sí? Amados, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y alabado a Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen al mundo, luchemos con las armas que Dios nos ha dado, obedientes a su palabra, practiquemos su palabra, leamos su palabra, metamos en nuestro corazón su doctrina, así podemos responder las preguntas que nos plantea la vida a diario. Gracias, hermanos, y vean este dicho. Hermanos, si alguien se acuerda el dicho que estaba allí, tal vez lo más importante no sea responder el porqué de las cosas, sino el para qué, el propósito. ¿No ven? Cada día nos estamos devanando los sesos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué lo otro? Tal vez la pregunta deberíamos cambiarla y decir, ¿para qué sucede esto? ¿Para qué está el coronavirus? ¿Para qué estamos en esta condición sufriendo estas cosas? Porque hay un propósito y ese propósito nos toca a nosotros descubrirlo. Y para descubrirlo, busquemos y escudriñemos la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y voy a parar la grabación.